Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Ya es lunes y bueno, como todas las semanas, como todos los lunes, ya estamos listos para iniciar nuestra conversación a propósito. Y bueno, pues hoy, mire, sin más preámbulos, sin más, vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Y bueno, primero saludo al doctor Gadi Gabriel Montaño. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Angelito? Pues mira, muy felices de estar contigo, con toda esta gente fiel que nos sigue de lunes a lunes y bueno, tratando de llegar hasta sus corazones y a sus hogares. Esperemos que esto sea tan práctico como una plática. Así es, así es. Y bueno, nos vamos ahora hasta Chiapas, donde está José Humberto Cancino. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Ángel, buenas noches. Hola Apóstol Gary, buenas noches. Qué agasajo para mí poder tener a los dos, poder tener esta charla, este tiempo. Espero que sea mucha bendición, edificación también. Pues buenas noches. Así es, Gracias. allá con friecito rico de allá de Chiapas, ¿no? Sí, 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 pero aquí las penas con pan son menos. Aquí lo que sea también con pan está bien. Así es. Es que aquí No, es Belén, la casa del pan. ándele, no, pues muy bien. Y del café. Y del cafecito, y también el café de allá de Chiapas, muy rico, muy sabroso. Pues bueno, bien, nosotros acá disfrutando un cafecito también. Y bueno, tenemos un tema muy interesante. El tema, híjole, yo creo que esto nos da como para 3 horas y media. Hablar de identidad. Y hace rato estaba pensando cómo empezamos a conversar acerca de la identidad, porque eh, me acordé cuando era niño y cuando jugábamos, ¿no? Y que decían, ahora vamos a jugar a los policías, ¿no? O vamos a jugar a los bomberos. Y entonces, pues te ponías de acuerdo con los amigos, ¿no? Y entonces, ay, perdón, aquí. Y entonces te decía, mira, tú vas a ser el policía bueno, o tú vas a ser el policía malo, o tú te vas a aventar de acá, o sale que tú estabas, es decir, como que primero, antes de empezar a jugar, necesitábamos saber cuál era el papel o cuál era la identidad sobre la que íbamos a empezar, ¿no? Y así, pues más o menos fluía el juego. En la vida, a ver, ¿quién nos dice de qué nos toca o cómo vamos? A ver, doctor, cuéntenos. No, hombre, hubiéramos empezado por aquí el jovenazo Cancino, hombre, pero ¿por qué me echas a mí el bulto? Yo se lo regreso aquí al pastor Cancino y a los A de ver, Chiapas dicen vamos, que son directo a buenos para Chiapas. la A ver, identidad. A ver, replantéenme la pregunta. Bueno, creo que es un tema muy importante, ¿verdad? La identidad. Creo que, bueno, cuando vamos a la escritura, ¿verdad? Allá en Salmos capítulo 8, en el verso 4, cuando dice, está escrito, dice, esto dijo David, no, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de la memoria? Si nos quedamos con la primera pregunta es, ¿qué es el hombre? Creo que es una pregunta muy importante, la identidad que podamos tener como, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano? Creo que es el punto de partida, como para poder hacer algo. Como lo que decías, Ángel, bueno, para jugar, bueno, soy Superman, o soy Batman, o soy el ladrón, o qué soy para saber qué es lo que tengo que hacer. Quiero que entendemos que primero soy, luego hago, ¿verdad? Y creo que eso es la identidad. Hay personas que ni siquiera saben qué hacer, porque ni siquiera saben quiénes son. Y eso es muy importante. Que lo podamos platicar en esta noche, ¿verdad? Y con los puntos de vista que también tiene el apóstol, obviamente Ángel, y pues esperamos que sea una bendición para las personas que nos puedan escuchar. Creo que sí es básico, es elemental, es lo primario, tener la identidad. así es, doctor. Ahora sí, no puede escapar, está acorralado. Entonces, el balón está en su cancha. Mira, la identidad siempre tiene que ver con el original, siempre tiene que ver con el fabricante y siempre tiene que ver con el propósito.
Cuando nosotros vemos o tenemos un libro en la mano, nos damos cuenta que el libro tiene una identidad, tiene un escritor, o sea, un editor, tiene páginas, tiene muchas cosas, pero el propósito de ese libro es lo que le da la identidad. Y cuando nosotros estamos hablando del hombre, el hombre tiene también un creador, un diseñador, alguien que escribió en los anales de la historia que iba a desplegar el hombre, que es Dios. Y entonces cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, empezamos a investigar en nuestro interior y en nuestro exterior y en la palabra de Dios acerca de nuestra originalidad, creo yo que nos acercamos bastante a la identidad que nos va a dar el derecho a un propósito desplegado para cumplir que nuestra vida tenga un destino para el cual fue escrita. Y es que ahí está el problema, doctor, porque de entrada, bueno, qué bueno que hay un manual de instrucciones, que en este caso es la Biblia, es la palabra de Dios, pero el problema, doctor y pastor Humberto, el problema es que yo no sé, pero no estamos acostumbrados a leer el instructivo. Es decir, tú te compras una computadora, te compras un refri, no sé, lo que sea, una cafetera, y lo primero que haces es que la desempacas, la enchufas, ¿no? La pones a trabajar y ya si no funciona, entonces ya vas al instructivo, porque además, pues tú crees que lo sabes, ¿no? Yo creo que ese ha sido el eterno problema, el que el ser humano cree que puede sin necesidad de instrucciones, ¿no? No, a ver, espérate, yo puedo, yo sé, a mí no me vas a decir cómo tengo que hacer las cosas, ni quién soy, porque como dice aquel filósofo, yo soy quien soy y no me parezco a nadie, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el proceso por el cual el ser humano tiene que ir a ese manual de instrucciones para entender quién es? Porque de ahí está pues el mundo patas para arriba. ¿O qué opinan? Dijo el Señor Jesucristo que fuera de mí nada podéis hacer. La identidad verdadera del hombre no está en sí mismo, porque sí mismo no lo saca de su ignorancia sobre lo que sí mismo es. Entonces, si nosotros empezamos a entender que somos 100% dependientes de nuestro Creador, entonces empezaremos a entender el propósito de la creación que Dios tuvo en nosotros y, por ende, automáticamente nosotros sabremos cuál es nuestra identidad, qué es lo que nos identifica realmente con nuestra eternidad, con la creación de nuestro ser, y entonces empezaremos un camino inteligente, porque si nosotros empezamos a buscar nuestra identidad en las cosas creadas de la misma manera, es como si una silla le dijera a la otra silla, oye, explícame por qué soy una silla. Claro. Y entonces ella te va a decir, bueno, pues es que te veo 4 patas y te veo un respaldo. Y entonces pues yo considero que eres una silla, ¿verdad? Pero tú eres el carpintero de la silla. No lo soy, ¿verdad? Pero tengo una ligera idea, ¿no? De lo que tú puedas hacer. Y entonces el hombre siempre se ha aconsejado a sí mismo, ha dejado a un lado a Dios, y es por eso que ha perdido su identidad. Así es. Pastor Cancino, ¿qué opina al respecto? Oh, súper. Yo creo que una palabra muy importante que está usando el pastor Gary es la palabra originalidad. Pero tú también usaste una palabra muy importante, que es cómo hacer para que una persona venga al manual de instrucciones, que uno lo conoce por la Biblia, la palabra de Dios. Porque en realidad creo que la base de la identidad está en la palabra de Dios. Cuando uno viene a la palabra, tú conoces realmente quién eres. Diríamos que cuando tú te acercas a Dios, supuestamente te acercas para conocer a Dios. Realmente te estás acercando para conocerte a ti. ¿Sí? Uno se conoce a uno mismo según lo que Dios dice, porque de Él viene nuestra originalidad, porque Él es nuestro creador. Eso es muy importante. No sé si ustedes se recuerdan, cuando una ocasión Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo?
¿sí? Y todos comenzaron a decir, aquellos discípulos, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres un profeta. Al final se levanta aquel tremendo Simón y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a lo cual Jesús responde, dice, y dijo, bienaventurado te digo Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir o de expresar, no te lo reveló, no te lo enseñó ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y lo importante que yo veo de esta parte es cuando el Señor Jesús le dice, y a ti también yo te digo. O sea, Jesús hace una pregunta y pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Pero luego él trae una revelación, en este caso, de quién era Simón. Y le dice a Simón, tú eres Pedro. Y alguien diría, no, yo soy Simón. Y vaya que Simón significa junquillo movido por el viento, alguien que es inestable. Y ese nombre de Simón le puso su papá. Diríamos que nuestros padres nos ponen el nombre, pero Dios nos da la identidad. El nombre me lo puso mi padre, mi madre, ¿verdad? Pero no me dan la identidad. La identidad no lo da ni el padre, ni la madre, ni el tío, ni la tía, ni la sociedad, ni las cosas. Hay personas que toman identidad de las cosas o de una carrera. Hoy tú le preguntas a una persona, buenas tardes, señor, ¿quién es usted? Soy el licenciado fulano de tal, o el médico fulano de tal, el arquitecto fulano de tal. Entonces, creo que es el tiempo de decirle, no te pregunté qué haces, sino quién eres, ¿verdad? Porque hay personas que toman identidad aún de lo que hacen o de una profesión. Y eso creo que es un mal que se trae desde la casa, porque yo no sé si ustedes han escuchado ya por Cancún esta situación, pero acá en Chiapas hemos escuchado mucho de que, hijo, estudia para que llegues a ser alguien en la vida. No, para que seas alguien y bueno. Sí, o sea que si no te gradúas de nada, eres nadie. En este caso Jesús fue nadie, porque él no se graduó nada. Pero él es el Hijo de Dios, nuestra identidad, nuestra, como dijo el apóstol Gadi, nuestra originalidad viene de Dios. Entonces, qué tremendo cuando Jesús le dice a Simón, que significa junquillo movido por el viento, ¿verdad? O piedrecilla, guijarro, algo demasiado frágil, porque en verdad así era el carácter de Simón, era muy frágil, muy explosivo. Hay gente que le dice, era de carácter fuerte, no, era de carácter débil. Y Jesús le dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Y en ese momento el Señor estaba dando una identidad diferente a lo que él tenía toda su vida. Porque Simón significa junquillo, algo que es totalmente inestable. Pero ahora Jesús le dice, yo te digo que te vas a llamar Pedro. Ahí sí que como dice aquella canción, y te voy a cambiar el nombre y también te voy a cambiar la historia. Así que, o no, si tú le cambias el nombre, Dios lo hizo con Simón, lo hizo con Abraham, lo hizo con Sara, ¿verdad? ¿Cuántas personas Dios no les cambió el nombre para cambiar? Creo que cuando Dios realmente va a hacer algo grande con una persona, lo primero que Dios trata con esa persona es con su identidad. Es tener la identidad correcta de que, ¿quién soy? Cuando yo sé quién soy, creo que una de las tremendas cosas es, número uno, soy un hijo, las bendiciones me pertenecen. Creo que las bendiciones son parte también de nuestra identidad. Uno deja de mendigar por la vida, porque entiendes que eres un hijo, y si eres hijo, eres heredero. Pero repito, el problema es que el mundo ha tomado identidad de cosas, ha tomado identidad de posesiones, ha tomado identidad del dinero, ha tomado identidad en una carrera, ¿verdad? Porque no han tomado su identidad en Dios. El problema es cuando pierden las cosas, cuando pierden el dinero, cuando pierden la carrera, cuando pierden la fama, entonces todo esto es totalmente efímero. Entonces creo que es muy importante que cuando tú te acercas a Dios, supuestamente te acercas para saber quién es Dios. En realidad, mientras más conozcas a Dios, más te vas a conocer a ti mismo. No sé qué piensan ustedes. Así es, así es. Entonces, también el encontrar tu identidad, también encuentras propósito. O sea, va de la mano entonces la identidad junto con el propósito.
porque si tus papás te pusieron un nombre, que no quiere decir que tu nombre esté mal, pues, sino que cuando encuentras tu identidad con Dios, tienes entonces ahí una perspectiva diferente, que a lo mejor no es lo que te imaginabas, no es lo que esperabas, pero entonces ya sabes de qué te toca jugar en el juego de la vida, ¿no, doctor? Sí, claro. Perdón. Mira, es muy fácil. La identidad está directamente relacionado en para qué fuiste creado. La identidad va de la mano con el propósito desarrollado, llevado a cabo, ejercitado, vivido, experimentado, realizado. Entonces, es obvio que Dios no creó a los hombres para odiar, no creó a los hombres para envidiar, ni creó a la humanidad para la guerra, sino creó al ser humano para ser una expresión maravillosa de la misma persona de Dios y de todos sus dones y talentos. Entonces, el propósito del hombre es la extensión y la manifestación de un Dios grande y poderoso. Entonces, como decía el pastor Cancino, cuando el hombre se identifica con una profesión natural de este mundo, pues es obvio que esa profesión le va a dar un título y la persona se va a identificar con ese título, pero no con el propósito de su creación. Es como si nosotros pusiésemos una silla y que a la silla le pusiéramos un volante y frenos, y nunca va a funcionar como automóvil, porque el propósito es ser una silla. O un automóvil nunca se va a identificar como como un árbol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el automóvil tiene un propósito, una función. Cuando el automóvil está en la carretera y está a cierta velocidad y trae la gente dentro, está fungiendo su propósito, está desarrollando su identidad con su propósito y con para lo que fue creado. El problema del hombre es que al alejarse de Dios, entonces se aleja del conocimiento de su propósito y se aleja del conocimiento real de su función para la cual fue creado. Y empieza a hacer muchas cosas que están fuera de su función y de su propósito. Esto le va a traer desmanes, esto le va a traer desdicha, esto le va a traer pérdida de tiempo. Cuando conoce a Dios o cuando se deja conocer en la verdad de Dios y empieza a identificar su propósito, entonces empieza a identificar para qué fue hecho, para qué fue creado. Cuando el hombre empieza a caminar los caminos de su propósito, entonces empieza a tener identidad, tanto con su propósito como con el desarrollo de las expresiones de su propósito y con su creador. Y es ahí donde el hombre empieza a encontrar la completez de vida, cuando lo que está haciendo realmente está dentro de su propósito y lo identifica con su creador. Esa es la vida más feliz que puede encontrar un ser humano. Así es. Pastor Cancino, ¿algo que quiera comentar? Lo veo pensativo. Cafecito. Está súper. Bueno, el apóstol Gadi habla acerca del propósito y creo que el propósito viene a consecuencia, como dijo el apóstol, ¿verdad? De la identidad. Cuando uno tiene identidad, vas a saber entonces qué es lo que tienes que hacer en esta vida, porque habló de la silla que no puede ser un auto, pero hay sillas que se consideran auto hoy en día. Hay autos que se consideran sillas. Hay personas, ¿verdad?, que se sienten animales. Sí, eso es algo tremendo, ¿no? Porque han perdido la identidad. Entonces, por decir, cuando el apóstol hablaba esto, venía a mi mente Abraham, o Abram, que significa padre enaltecido, o también significaba sin descendencia. Y ese nombre se lo dio su papá. Así le puso. Su padre le puso Abram, sin descendencia. Pero cuando viene Dios y Dios pone sus ojos en la vida de Abraham, lo primero que hace Dios es cambiarle el nombre. Me imagino que hubo un gran problema,
cuando Sara le dijo, Abraham, mi amor, ya está el desayuno. Y ahí estaba Taré, el papá de Abraham, dijo, ¿cómo te llamas esta mujer? Abraham, si te llamas Abraham, ¿cómo crees? Y empieza una batalla, porque en verdad cuando Dios te trae, o venimos y Dios nos trae una identidad, la identidad, hay un texto que creo que es el más conocido, uno de los primeros que hemos conocido como hijos de Dios. Juan 1:12, donde dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios. Esta es nuestra identidad, ser hijos de Dios. O sea que un hijo de Dios, nosotros somos mucho más que evangélicos. Nosotros somos mucho más que cristianos. Somos hijos de Dios. No, cuando nosotros venimos al Señor, no nos dio la potestad o la autoridad de llamarnos evangélicos, o de llamarnos cristianos, o de llamarnos católicos, lo que tú quieras. Nos dieron la potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios. Si somos hijos, somos herederos. Cuando Dios le cambió el nombre a Abraham, regresando un poquito, Dios le dijo, ya no te llamarás más Abraham, sino Abraham, una H intermedia, porque serás padre de multitudes. Ahí vemos un propósito. Y no solamente un propósito, diría yo también que también vemos un destino en la vida de este hombre de Dios. Uno no sabe ni qué voy a hacer, ni siquiera sé a dónde voy, si ni siquiera sé quién soy. Para lo que Dios me ha formado. Vemos cuando Dios tomó a Jeremías. Yo le digo, yo te escogí. Bueno, a ver, ¿cómo le dijo? Antes de que nacieses, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Entonces, hay gente que ni siquiera sabe. Creo que una de las peores cosas que nos puede suceder es lo que hablábamos hace rato, que eres carro o auto y te sientes silla. Y aunque hagas muy bien, porque igual un auto puede ser su función de silla, la gente se puede sentar, solo que no fue creado para eso. Aunque realmente tiene asientos por dentro, pero no fue creado para que la gente se sienta. Aunque nosotros pudiéramos hacer muy bien las cosas, creo que el verdadero éxito de una persona es cuando tú haces lo correcto, cuando sabes a lo que fuiste llamado y lo disfrutas y causas bendición a otras personas. Creo que ese es el verdadero propósito de la identidad, saber quién soy. Yo soy un hijo de Dios y soy llamado a ser bendición, que en mí serán benditas todas las familias de la tierra. Así es, porque además es conveniente, es inteligente saber quién soy en medio de un mundo que está aferrado, como decían hace rato, ¿no? En confundir y decir, híjole, como yo no sé quién soy, pues a lo mejor hoy amanecí con ganas de ser zapato, ¿no? O vamos, con ganas de ser niño, de ser niña, de ser perro, en fin, en cuestión humana, cuando se validan dos mentes y una valida a la otra, dice, oye, no, sí tienes cara de zapato. Entonces ya hay como una aprobación humana y entonces hay una falsa identidad y el asumir un falso papel que no es. Y eso, híjole, en lugar de llevarnos a la bendición, como decía el pastor Cancino, pues nos lleva exactamente al otro lado, porque no solo no sabes quién eres, sino no sabes cuál es tu propósito, no sabes quién te creó, no sabes a qué eres merecedor y pues bueno, pues andas por el mundo buscando quién sabe qué, ¿no? ¿Cómo ve, doctor? Una de las cosas que considero que el hombre se pierde al no conocer su verdadera identidad es saber su condición. Porque el hombre piensa que en su condición va a ir al cielo. O el hombre piensa que en la condición en la que se encuentra, pues Dios encontrará la forma de llevarlo al cielo. O Dios encontrará la forma de pasar por alto sus errores o sus pecados, ¿no? Entonces, esa es la fatalidad de no tener la identidad con Dios. Cuando tú empiezas a conocer los designios de Dios y cuando empiezas a darte, o más bien cuando empiezas a permitir que la luz de la verdad de Dios ilumine tu vida, ilumine tu corazón,
entonces es cuando tú empiezas realmente a conocer cuál es tu condición, porque bien decíamos hace un momento que hay gente que se siente animal o que se siente un niño que se siente niña o etcétera, porque ha perdido el rumbo de la vida y ha perdido la identidad. Y puede venir otro ser humano y le puede decir, oye, estás mal. Y esa misma persona va a decir, déjame, porque estás siendo racista conmigo, porque no me estás dando la libertad de yo elegir lo que yo quiera hacer. Pero cuando nosotros permitimos que la luz de la verdad de Dios ilumine verdaderamente nuestra vida, es la única manera en que nosotros nos vamos a dar cuenta de la condición en la que estamos. Es por eso que cuando la gente viene a Cristo, cuando la gente antes andaba en el mundo, no sé, en las drogas, en los desmanes de la vida, y era en su sentido, era feliz, él pensaba que estaba rindiendo un propósito, una aventura de la vida y punto, ¿no? Pero cuando empieza a conocer a Dios y se da cuenta que la verdad de Dios ilumina su vida, ilumina su corazón y se da cuenta exactamente por dónde anda, entonces es cuando realmente conoce la condición de su corazón y si esa persona es sensata, entonces empieza a pedir a Dios ayuda y empieza a clamar a Dios para que esa verdad de Dios siga iluminándole, para que a la postre encuentre una manera de pedir perdón de esa vida errónea y empiece a permitir que el propósito de Dios a través de la luz de su palabra le empiece a dar sentido a la vida. Por eso muchas personas que ahora están en Cristo, pues se ríen, ¿no? De lo que antes eran, de lo que antes decían, de las cosas en las cuales ellos depositaban toda su fuerza y toda su juventud y su dinero y sus esfuerzos, su profesión y todo lo que tenían para invertirlo en ese estilo de vida. Cuando viene la verdad e ilumina el corazón del hombre, es la única forma en que empieza a conocer si verdaderamente está en el propósito de la vida o si está equivocado. Así es, así es. Y en ese sentido, doctor, ya lo mencionaba el pastor Cancino, incluso en el mismo cuerpo de Cristo, en la misma iglesia, hay un asunto de identidad porque primero que todo, antes que cualquier otra cosa, soy hijo de Dios, ¿sí? Soy un hijo de Dios y después vendría la parte de la organización a la que pertenezco, que eso tampoco me define, o sea, no me define el pertenecer a determinada doctrina, determinada fe. Primero soy hijo de Dios, ¿no? Y a veces también hay confusión en la misma iglesia de decir, no, es que yo soy, no quiero mencionar ninguna, ¿no? Pero no, yo soy de estos, yo soy de los rojos, yo soy de los azules, ¿no? Y ahí también se pierde, ¿no? Este sentido de quién soy, de cuál es mi propósito, ¿no? Pastor Cancino. Sí, claro. Es falta de identidad. Sí. ¿Cuántas personas, hijos, están dando su vida por Z, Y, religión? Y creo que una de las peores cosas que nos pueden suceder en la vida es ser un religioso y no saber en verdad que somos llamados a ser hijos de Dios. Repito lo que dije hace un momento, ¿verdad? Más a todos los que le recibieron y a los que creen, a los que creemos que le hemos recibido. Nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y bueno, todos venimos, creo que a veces usamos la frase, él es de cuna cristiana, porque pues nació desde, bueno, su papá, su mamá eran cristianos o no sé, de cualquier denominación, ¿verdad? Pero yo no creo esto, yo no creo en cuna cristiana, a lo mejor la única cristiana es la cuna, ¿verdad? Todos tienen que venir al conocimiento de Dios. Yo veo en la Biblia que cuando Dios toma a cada hombre, los agarra a todos con una identidad falsa. Por eso creo que fue acertado el nombre el tema, ¿verdad? De conversación, que es la verdadera identidad. Porque no solamente le pusieron la identidad, porque del momento que se dice la verdadera identidad, se está diciendo también que hay una falsa identidad. Que puede no haber hay una falsa identidad. La falsa identidad como la que tuvimos cuando estábamos lejos de Dios, ¿verdad?
que tú pensabas que eras un mujeriego, o la gente pensaba de ti que eras un mujeriego, o si es mujer, una hombreriega, ¿verdad? Bueno, hoy en día hasta un hombre puede ser hombreriego, ¿verdad? Y una mujer también pudiera ser mujeriega. O sea, y esto es algo bien tremendo, pero todos venimos con una falsa identidad. Hablemos de hombres de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, no le quiso entrar. Él tenía una identidad incorrecta. ¿Sí? Él era el niño de papi, era dirigido por Taré. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿qué dijo Moisés? Hey, ¿por qué a mí? No, si yo no soy bueno para esto, llama a mi hermano, envía a mi hermano, porque a mí yo soy torpe de lengua. Cuando Dios llamó a Isaías, ¿qué dijo? Ay de mí, porque soy hombre inmundo de labios. ¿Sí? Soy hombre muerto. Cuando Dios llamó a Jeremías, bueno, ¿quién de todos dijo, yo estoy listo? O sea, todos tenían una falsa identidad, si es que le podemos llamar así, una identidad incorrecta. Cuando Dios llamó a Gedeón, Dios dijo, varón esforzado y valiente. Fue lo primero que Dios le dijo a Gedeón. Y Gedeón respondió, ay de mí, Señor, que soy el más chico de mi familia, el más pequeño, y aparte, pobre. Esa era la identidad que él tenía. Vemos cuando Dios, a ver quién otro, Mefiboset, aquel que tenía sangre de rey, aquel que era de linaje de rey, pero cuando el rey David lo manda a llamar, ¿verdad? Él se hizo de la identidad donde él estaba. Él vivía en Lodebar, que significa la ciudad del olvido, la ciudad de la pobreza, la ciudad de la ignominia, ¿verdad? Y él se hizo allá en el lugar donde él vivió por años. Y cuando el rey lo manda a llamar, dice, siéntate conmigo, esto te pertenece, esto es tuyo, este es el reino, bienvenido a la mesa, bienvenido al reino, tú perteneces acá. Lo primero que dijo, hombre llamado Mefiboset, es, ¿quién soy yo para que veas este pobre perro muerto? ¡Wow! ¡Qué identidad! ¡Qué falta de identidad tenía! Y yo creo que a muchos hijos de Dios nos pasa lo mismo. Sentimos que no merecemos la gracia, sentimos que no merecemos las bendiciones, que tenemos que vivir todos anulados y todos fregados, porque yo pequé mucho, porque la regué tanto, ¿sí? Y nos hemos olvidado que si somos hijos, que es nuestra verdadera identidad, somos herederos. Cuando hablamos acerca de la jerga religiosa, yo así le pongo, hay personas que si tú me le dices apóstol, no hombre, los ofendiste. Si tú me dices, buenas tardes, profeta, señor profeta, ¿sí? No, hombre, los ofendiste. Vemos la identidad que tuvo Jesús. Jesús fue apóstol, bíblicamente fue apóstol, fue profeta, fue evangelista, fue pastor y fue maestro. Él fue los 5 ministerios. Y algunos le llamaban rabí, algunos le llamaban Belcebú, ¿sí? Sí, o sea, le llamaron de todo. Le llamaron hijo de hombre, le llamaron hijo de David, pero él no tenía mucho con nada de eso, porque él tenía bien puesta su identidad. Está como el programa de Chespirito, ¿no? De aquel, dígame licenciado, y cuando tú le dices a alguien licenciado, se siente tan realizado. O sea, entonces diríamos que allá con el Señor Jesús, a él, es más, él no murió por decir ser apóstol, ni por decir ser pastor, ni por decir ser profeta, él murió por decir ser hijo de Dios. ¿Será que tenemos una carta mayor de presentación que ser llamados como hijos de Dios? Yo pregunto, si las personas, cualquier persona que nos esté viendo, hombre, mujer, fuera el hijo de Biden, el presidente virtual ahora de los Estados Unidos, es el hija del presidente Biden, ¿verdad? Entonces, pero aparte eres muy buen ingeniero, y cuando tú vas a cualquier país, ¿cómo que te convendrá presentarte más? ¿Como el mejor, como un buen ingeniero que eres, o como el hijo del presidente de los Estados Unidos? Creo que cuando llegues como hijo del presidente de los Estados Unidos, tendrás una corte, tendrás protección, te atenderán exageradamente bien por el hijo de quien eres. Creo que pesa mucho más ser el hijo de Dios que cualquier otro cargo, que cualquier otro título que uno pudiera
tener. Creo que cuando tú dices, soy hijo de Dios, los mismos ángeles te van a servir. Todo el reino, todo el cielo está a tu favor, está a tu disposición, simplemente por decir que somos hijos de Dios. El problema es, les puedo decir algo, a veces las personas a mí me llaman, Dios le bendiga, siervo. No me gusta, no me gusta, porque eso es lo que hago, pero no es lo que soy, en verdad. Yo soy un hijo de Dios, porque yo soy pastor, tengo los congregantes, ellos son hijos de Dios y yo soy siervo, o sea que ellos están mejor que yo, porque creo que en un hijo siempre va a pesar mucho más que un siervo, aunque hay hijo que también es hijo y no tiene identidad. Como, ¿se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pequeño, cuando andaba muriendo de hambre y andaba pereciendo y aún añorando la comida de los cerdos, dice la escritura que dijo, en la casa de mi padre, aún los trabajadores, los jornaleros, los obreros comen, viven, visten mejor que yo. Y yo aquí ando muriendo de hambre o pereciendo de hambre. Él decía ser hijo, pero decía que los siervos estaban mejor que él porque estaba equivocado. Bueno, quizás no fue falta de identidad. Quizás es una identidad añadida con el día. Entonces, porque si tú eres hijo, tienes que estar en la casa del padre. Y cuando él llegó, lo primero que le dijo el padre es, pónganle anillo, pónganle zapatos, calzado nuevo, vestiduras nuevas, maten el becerro gordo, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, perdido estaba y ha sido hallado. Entonces, te das cuenta que cuando tú llegas a la casa como hijo, aunque te equivoques, creo que nuestra identidad es más tremenda todavía que nuestros propios errores, cuando uno no pierde la identidad. ¿Sí? Creo que un as bajo la manga, creo que mi mayor as, yo, Josué Cancino, mi mayor as bajo la manga no es ser pastor, mi mayor as bajo la manga es ser hijo de Dios, aunque yo me equivocara como pastor. Mi mayor, creo que papá me da las cosas no porque soy su siervo, creo que me da las cosas porque soy su hijo. Y eso llena mi corazón. Ángel, tú eres papá, el apóstol Gadi es papá, yo soy papá, y a veces nosotros no le vamos a dar a nuestros hijos porque tenemos o porque podemos, simplemente porque somos papás. Muchas veces un hijo tuyo te puede pedir algo y no tienes, y tú dices, bueno, ahorita veo cómo hago, voy a una casa de empeño, hago algo y le doy a mi hijo. No se lo di porque yo tenga, se lo di porque le amo. Esa es, creo que la parte esencial cuando tú entiendes la identidad, que él es tu padre y tú eres su hijo. Yo soy papá y tengo mis hijos, 2 príncipes, a Josué y a Steffi, a mi princesita, y como yo soy su papá, yo entiendo que ellos son mi obligación, no solamente mi responsabilidad, son mi obligación. Y yo así lo tomo. Cuando yo entiendo que yo soy un hijo de Dios y tienes tu identidad, sabes que también somos obligación de papá. Él nos va a bendecir, Él nos ama, Él nos sana, Él nos prospera por una razón. No nos da porque tiene, nos da porque somos sus hijos. Así es. Muy bien, pues se nos está yendo todo el tiempo. Vamos a saludar a la gente antes de ir a un comentario final. Gracias a todos. Aquí está Denise Piña, dice, saludos pastores, y bueno, pues muchas gracias también. Alejandro en Las Margaritas dice, saludos pastores también. Nancy Urbina también, saludos. Rosita López dice, bendiciones. Rosy Gutiérrez Argüello, Dios les bendice. Tenemos por aquí María del Carmen Fortuny, dice, buenas noches, Pastor Ángel, bendiciones a todos. Berenice Espinosa, bendiciones, amados. Elizabeth Tello también, saludos. Cheli Abarca Suárez, Yadira Hernández, Leonardo Álvarez dice, saludos a Casa del Rey desde Cuernavaca. Elba, Leonardo y Fernando, saludos. Jacqueline Leal dice, saludos, amados pastores, excelente tema. Rosita López, amén, dice, y Sandra Pérez Alcudia, saludos, pastores, muy buenas noches. Bueno, pues
De verdad, muchísimas gracias a toda la gente que ha comentado junto con nosotros y que ha estado aquí a propósito. Y bueno, doctor, pues un comentario ya para terminar. Fíjese que me viene a la mente a Armando Maradona, porque los argentinos o muchos argentinos se sienten identificados con él. Incluso creo que allá hicieron una religión maradonista, o no sé cómo se puede decir, ¿verdad? Porque están sumamente identificados con el fútbol, con él, es su identificación, es su pasión, y el problema es que con lo que nos identificamos es en lo que depositamos nuestra esperanza. Y ese es el problema mayor. Hace algún tiempo me encontraba platicando con Josué Irión, que es un evangelista internacional, mundial, andado en todo el mundo, este hermano brasileño, y estábamos platicando y él me decía que cuando él pasaba las aduanas, sacaba su pasaporte de Brasil y decía que su pasaporte brasileño pesaba mucho porque significaba 5 copas del mundo, ¿verdad? Y entonces con mucho orgullo, con mucha identidad, ¿no? En ese sentido, él lo decía, ¿no? Y entonces, pues yo me sentí un poquito menos porque pues nosotros no hemos pasado ni a la segunda ronda, ¿no? Del campeonato mundial. Pero entonces vino la inspiración de lo alto, ¿verdad? Yo saqué mi pasaporte y le dije, este pasaporte pesa más que el tuyo porque pesa lo que son 150 coronas de box en el mundo, ¿verdad? Wow. Entonces, de una u otra manera, nosotros estamos coqueteando con la identidad. Y no estoy hablando de un nacionalismo, o no estoy hablando de ser patriotas y cosas por el estilo, sino que muchas veces somos tan orgullosos de nuestra nacionalidad, de nuestra patria, de nuestra cultura, de lo que nosotros, en lo que nosotros crecimos, y estoy seguro que así pasa con muchas personas. Cuando yo estoy en Europa, por allá, y escucho un mariachi, pues me brinca el corazón, ¿no? Cuando estoy en otros lados y empiezo a escuchar algo de México, pues es obvio que te sientes bien. Pero de allí a que tú tengas una identidad individual con eso, entonces estamos en problemas, porque, como ya lo dije, donde depositamos nuestra identidad es donde depositamos nuestra confianza, depositamos nuestro destino y le entregamos el propósito, sea o no sea, pero se lo entregamos. Entonces, yo creo que hay mucha gente que se equivoca con una identidad natural. ¿Qué tanto puede valer el fútbol? ¿Qué tanto puede valer el box? ¿O qué tanto puede valer el dinero o el prestigio o la fama o lo que sea, ¿no? Aquí en esta tierra, si todo es pasajero. El Señor Jesucristo dijo, ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo si pierde su alma? Entonces, le invitamos a todos nuestros queridos amigos y amigas que su identidad no esté puesta en las cosas de aquí abajo, sino esté puesta en Dios, porque en realidad tú y yo somos espíritu, y el espíritu que tú y yo tenemos es eterno, va a existir por la eternidad, y es mucho mejor que nosotros tengamos una identidad con el eterno Dios y no con las cosas que se van a acabar, que son pasajeras. Por eso el Señor Jesucristo decía, haced tesoros donde no puede entrar el ladrón y donde no se oxidan las cosas, entonces, sino que allá, en donde todo perdura para siempre, que nuestra identidad sea con Dios, que tengamos nosotros el propósito de la vida bien definido y que podamos estar envueltos en el desarrollo de ese propósito, glorificando a Dios, siendo sinceramente felices, gozosos y sabiendo que lo que estamos haciendo es para la eternidad y esa identidad es la que verdaderamente funciona. Así es. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Pastor Josué Cancino, un comentario para terminar. Wow. Pues exactamente lo mismo, como dijo el de arriba, ¿verdad? Sí, creo que lo más conveniente en nuestra vida es poner nuestra identidad en Dios. Él nunca deja de ser, pero las cosas sí. Las cosas pueden variar, pueden cambiar, pero la palabra dice que Dios no varía, no cambia. En Él no hay ni sombra ni mudanza de variación.
Las cosas hoy están, mañana no están, pueden variar, pero Dios es fiel. Y creo que lo mejor que nos puede suceder es tener esa identidad. Dios va a hacer muchas cosas. Creo que, como dije al principio, cuando uno comienza con la identidad es porque Dios, y una verdadera identidad, es porque Dios va a comenzar a hacer grandes cosas en tu vida. Eres un hijo de Dios, mereces lo mejor, mereces lo mejor por una razón poderosa, porque eres hija, hijo del mejor. Solo por eso. Gracias. Ay, perdón, ahí no me estaba oyendo. Bueno, tenemos ya más comentarios ya para despedir. Anet Sánchez dice, buenas noches, pastores, bendiciones. Magda Mood dice, excelente tema, pastores, bendiciones. Y bueno, pues saludos para todos, para toda la gente que se puso en contacto con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues de verdad, muchísimas gracias al doctor Gadi Gabriel Montaño, el pastor José Humberto Cancino, directamente allá en Chiapas, un tema muy amplio, un tema que nos da para mucho, nos conviene saber nuestra identidad, ¿no? Nos conviene saberlo para entonces poder ser merecedores, ¿no? Poder recibir todo lo que somos merecedores, ¿no? Todo lo que tenemos acceso a partir de ese punto. De verdad, muchísimas gracias a todos y bueno, pues nos despedimos, los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche, tiempo de Cancún, a las 7 de la noche, tiempo del centro, donde tendremos otro tema y tendremos otro invitado. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima.